Veterinario a domicilio. Atención veterinaria integral en la comodidad de su hogar. Atención médica veterinaria 24 horas los 7 días a la semana. Ofrecemos los servicios de vacunación, desparasitación, servicio de peluquería, baños profesionales profundos, pipetas antipulgas, servicios de esterilización. Para más información y contactos, al 0984 590920. El Dr. Rodrigo López Cabrera, un veterinario sólidamente confiable. Veterinario a domicilio. En el programa Prevención, Salud y Vida con el Dr. Cristian Castillo. El tema de la semana será cirugía plástica después de una gran pérdida de peso post-bariátrica. Nuestros invitados: desde Ecuador, el Dr. Marcelo Cisneros Quintanilla; desde México, el Dr. Adrián de León Jasso; desde Ecuador, el Dr. Luis Tinoco Cazorla. No te pierdas este miércoles 19 de mayo en el programa Prevención, Salud y Vida con el Dr. Cristian Castillo. Buenas tardes, soy el Dr. Marcelo Cisneros, cirujano plástico de Ecuador. Quiero invitar a ustedes para que nos acompañen este día miércoles 19 de mayo por La Mirilla desde las 7:30 de la noche para tratar un tema de mucha importancia como es cirugía plástica después de pérdida de peso post cirugía bariátrica. Gracias, contamos con su presencia. Buenas noches, público oyente. Nuevamente bienvenidos a un programa más de Prevención, Salud y Vida, transmitido cada 15 días los miércoles a las 19:30 Ecuador y México. Agradecemos el espacio nuevamente brindado por Radio Online La Mirilla S. El día de hoy estaremos con un tema muy importante: la cirugía plástica después de una gran pérdida de peso post cirugía bariátrica o cirugía de la pérdida de peso. Contamos con profesionales de Ecuador y México, muy destacados a nivel internacional, formados en grandes universidades y centros de alta especialidad. Dicho programa será dirigido por mi persona, el doctor Cristian Osvaldo Castillo Cabrera, especialista en cirugía general, con alta especialidad en laparoscopía avanzada, cirugía bariátrica y cirugía robótica y mínima invasión, con múltiples diplomados en nutrición, nutrición bariátrica, obesidad, diabetes e investigación. Tenemos el agrado de compartir una plática con grandes amigos y profesionales de muy alto nivel, y así ofrecerles a ustedes un programa de calidad sobre conceptos y puntos muy importantes respecto al segundo tiempo de la cirugía bariátrica, como lo es la cirugía plástica, así como tener un panorama muy claro a quiénes son los candidatos ideales para este tipo de cirugías. Les presento a un excelente profesional, el doctor Marcelo Eduardo Cisneros Quintanilla, de Cuenca, Ecuador, actualmente el presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. Él terminó su especialidad en Brasil en el Hospital Ipiranga, en Sao Paulo, Brasil. Además, es miembro secretario nacional de la Asociación Internacional de Cirugía Plástica por Ecuador. Es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética. A su vez, es miembro activo de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. Actualmente, el doctor Cisneros trabaja en Cuenca, Ecuador, en la clínica Corpore. El doctor Marcelo Eduardo Cisneros trabaja en la clínica Corpore y su número de celular es el 099-9614-660. Doctor Cisneros, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Quiero agradecer a usted y a la radio el espacio de participar en esta importante reunión científica que esperamos que pueda aportar en algo para que la ciudadanía pueda tener un mejor criterio para tomar decisiones respecto a cirugía postbariátrica. Es un placer compartir este espacio con el doctor Tinoco y el doctor León. Gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Cisneros. De igual manera, les presento al doctor Adrián de León Jasso, de Ciudad de México, México. Él es especialista en cirugía general por el Centro Médico Nacional La Raza. A su vez, es especialista en cirugía plástica por el Hospital General de México. Tiene 2 subespecialidades, una en Estados Unidos y otra en España.
Su primera subespecialidad es en cirugía de mano en el Instituto de Louisville, en Kentucky, y microcirugía en el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo en Barcelona, España. Trabaja actualmente en 2 lugares, en San Telmo Medical Center en Aguascalientes y en el Hospital Aranda de la Parra, León. Doctor León Jasso, buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto la invitación. Un saludo acá desde México y bueno, muy agradecido por la invitación de un tema que cada vez es más común, yo creo que en toda Latinoamérica, tanto la cirugía bariátrica como la cirugía posbariátrica. Y un saludo a mis colegas, el doctor Luis Alberto y el doctor Marcelo. Gracias. Doctor Adrián de León Jasso, en Ciudad de México. Su número de celular es el 449-111-8867. Él trabaja en San Telmo Medical Center en Aguascalientes. Su consultorio es el 716. A su vez, labora en el Hospital Aranda de la Parra, en León, en la Torre 9, en el consultorio 704. Sin ser menos importante y especial, un gran y querido profesional de Hospital Santa Inés, el doctor Luis Tinoco Cazorla, de Cuenca, Ecuador. Especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva en México. Cuenta con 2 subespecialidades, microcirugía y cirugía de mano por el Instituto de Louisville y cirugía reconstructiva de cáncer de seno por el Hospital de la Santa Cruz y San Pablo, Barcelona. Además, es miembro de varias asociaciones como la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, a su vez por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. Actualmente trabaja en el Hospital Santa Inés, en la Torre 3, en el consultorio 419. Doctor Luis Tinoco, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Gracias por la invitación. Este es un tema súper importante que cada vez genera más preguntas, cada vez vemos más pacientes que indagan sobre esta patología. Saludos a Adrián y a Marcelo. Muchísimas gracias. El doctor Luis Tinoco Cazorla, en Cuenca, Ecuador. Su número de celular es el 096-3097-456. Él labora en el Hospital Santa Inés, en la Torre 3, en el consultorio 419. Queridos amigos y amigos, radioescuchas, todos los pacientes que han pasado por una cirugía bariátrica bajan drásticamente de peso y la piel es una de las que más sufre con la operación porque en casos de obesidad severa queda más suelta de lo debido. Es así que una de las principales interrogantes del paciente bariátrico es si después de la operación o de perder grandes cantidades de peso pueden someterse a una cirugía estética. Pues la respuesta es sí, pero se recomienda que el paciente espere entre 1 año y 1 año y medio aproximadamente después de realizar esta cirugía para la pérdida de peso, lo que le permitirá en el paciente tener un peso estable y sin variaciones importantes. Por otro lado, el paciente debe comprender que este tipo de cirugía deja cicatrices, muchas veces más notorias que otras intervenciones. Las principales áreas anatómicas que deben ser corregidas luego de una gran pérdida de peso serían la abdominal, los muslos, los brazos, las axilas, los glúteos y la espalda. La cirugía plástica correctiva es indicada por el equipo bariátrico que trata al paciente. Son estos especialistas los que deben dar paso a los cirujanos plásticos en su segunda etapa. Queridos amigos y amigas, empezamos, va a ser una mesa redonda con algunas preguntas y pues nuestros queridos ponentes nos irán respondiendo. Y el siguiente, pues, si tiene algo que aumentar o algo que añadir, también estamos abiertos a cualquier duda o intervención de ustedes. Querido doctor Marcelo Cisneros, ¿la cirugía bariátrica se considera cirugía estética? Bueno, la cirugía bariátrica no es una cirugía estética, es una cirugía necesaria para reponer el estado saludable del paciente. Es una cirugía de índole funcional, no es una cirugía estética, pero es una cirugía que está ganando espacio cada vez más, puesto que tenemos que saber que uno de los grandes problemas a nivel mundial es el problema de la obesidad. Este problema de la obesidad, en términos generales a nivel mundial, implican para los ministerios de salud a nivel internacional en todos los niveles alrededor de un 7% del gasto corriente, lo cual es un gasto enorme en sistemas de prevención y de salud pública. Pero debemos saber que a pesar que es un gasto importante, con el grado y la complejidad que implica la obesidad a nivel mundial,
deberíamos tener inclusive un gasto que sea mucho mayor para solucionar el problema de la obesidad. La obesidad debe ser enfocada desde un equipo multidisciplinario y debe estar conformada por profesionales de alta especialidad, comenzando desde el cirujano bariátrico, que tiene que ser una persona que tenga una formación muy importante dedicada solamente a este tipo de cirugías. No todos los cirujanos generales están capacitados para trabajar adecuadamente con un problema de cirugía bariátrica. En el equipo multidisciplinario debería incluirse un médico clínico, un psicólogo, un psiquiatra, un cirujano plástico, un endocrinólogo, un médico deportólogo y algunos profesionales más. Esto nos deja ver que el problema de la obesidad es realmente muy grande e involucra a todos los ámbitos sociales, los sistemas de salud pública, los sistemas de salud privada y a nivel médico a múltiples especialidades. Porque si no se trata este problema desde el punto de vista multidisciplinario, con seguridad los resultados siempre dejarán mucho que desear. Y el paciente que no sea tratado por un equipo de esta índole corre muchos riesgos de vida o de salud, sometiéndose a malos resultados, no porque la cirugía bariátrica sea una cirugía que no funciona, sino porque está mal enfocada o está en manos de personas no capacitadas. Entonces, la cirugía bariátrica es una cirugía necesaria, va mucho más allá de la estética. Soluciona la vida de las personas y da soluciones reales a su estado de salud. Doctor Cisneros, pues ha sido una respuesta muy amplia y estoy completamente de acuerdo con usted. El equipo multidisciplinario es la piedra angular de este tipo de cirugía. Muchas veces los cirujanos bariatra operamos y igual tenemos nosotros que tener el seguimiento con nuestros pacientes, pero en nuestro brazo derecho, a partir de la cirugía en el pre, trans y postquirúrgico, en realidad es la nutrióloga bariatra, es el psicólogo o el psiquiatra, dependiendo el tipo de paciente con el que tengamos, y es el deportólogo. Son los pilares fundamentales. Y pues obviamente si hay un problema cardíaco sobreañadido, cada 2, cada 3 meses el cardiólogo intervendrá, el endocrinólogo a su vez, el neumólogo o el médico internista, pues sabemos todos que la obesidad es la causante o el origen de casi la mayoría de enfermedades. Si empieza el paciente a bajar de peso, pues estas enfermedades también van a ir desapareciendo, van a ir curándose o al menos remitiendo de forma parcial. Es muy importante lo que el doctor Marcelo Cisneros nos ha hecho el favor de aclarar este momento. Doctor Adrián de León Jasso, ¿quiere colaborar con esta pregunta? Tal vez ampliar algo. Totalmente de acuerdo con el doctor Marcelo. Definitivamente la cirugía postbariátrica es una cirugía reconstructiva. Si bien tiene un enfoque en los procedimientos estéticos, pero es una cirugía reconstructiva en la cual buscamos reconstruir tanto la forma, la anatomía y la función. Es importante recordar que estos pacientes suelen tener un exceso de piel y una laxitud cutánea que les permite limitadamente moverse o tener una adecuada función como el resto de los pacientes. Y es cierto, el enfoque tiene que ser completamente multidisciplinario. Aquí lo hacemos de la misma forma. Vamos de la mano el cirujano bariatra, la nutrióloga, el médico internista, el endocrinólogo, en algunos casos también los neumólogos y el anestesiólogo, que también suele valorar a los pacientes. Y sobre todo es muy importante el manejo de la obesidad. En México somos el primer mundial a nivel de obesidad infantil, entonces esto va a repercutir en unos años muy importantes en los costos en la cuestión médica en el sector público. Entonces es muy importante prevenir estas enfermedades secundarias, así como los efectos secundarios a nivel de tejidos. Perfecto, muy de acuerdo, doctor de León. Acordémonos que México es el segundo país a nivel mundial con mayores índices o prevalencia de obesidad a nivel adulta y el primero en obesidad infantil. Pues Ecuador no se queda atrás.
Ecuador, 6 de cada 10 personas tienen sobrepeso o obesidad a nivel del Ecuador. Se habla que más de 9 millones de personas en Ecuador, pues sabiendo la población que tenemos, ya sufren algún trastorno de sobrepeso y obesidad. Y no se digan los niños que antes Ecuador sufría de trastornos de malnutrición, y esa era nuestra calamidad principal, y todo esto se invirtió casi a un 20% al sobrepeso y la obesidad en niños, de menos de 5 años, en niños y también en adolescentes. Doctor Luis Tinoco, ¿algo que añadir a esta pregunta? Sí, Cristian, totalmente de acuerdo con las observaciones de Marcelo y Adrián. Pues más que nada, esta es una cirugía, como ellos bien describieron ya, se la considera de tipo reconstructiva totalmente. Incluso en México, el gobierno solventa o cubre el gasto para la reconstrucción en pacientes post-bariátricos. Es algo que pues es algo que ha surgido en los últimos años en México y que se ha visto totalmente en beneficio de los pacientes. Pero yo sí quiero agregar que la cirugía post-bariátrica tiene un componente estético muy, muy, muy importante. Tú seguramente, Cristian, tendrás muchos pacientes que acuden a tu consulta que si bien entienden el componente de la enfermedad que conlleva la obesidad, todas las comorbilidades como diabetes, apnea del sueño, eh, problemas y riesgos cardiovasculares, pero muchos de ellos también quieren verse bien. Y uno de la causa de consulta médica, pues si bien es de terminar con todos esos riesgos comórbidos, pero una de las consultas importantes que ellos hacen es que también quieren verse y sentirse muy bien, ¿no? Entonces, pues yo sí consideraría que la cirugía post-bariátrica y la cirugía bariátrica como tal tiene un componente estético súper importante que hay que darle la importancia que amerita. Son pacientes que si bien tienen un componente patológico importante, como las enfermedades que describimos, tiene un componente psicológico súper fuerte también, que es importante considerarlo, y pues no dejar de lado el componente estético, que es muy importante para ellos. Muy de acuerdo, doctor Tinoco. Siempre, pues, el paciente que tiene obesidad o problemas que acuden a nosotros son pacientes que ya llevan muchos años de tratamiento, han probado de todo, y pues obviamente uno les brinda la oportunidad de poder operarse, y cuando ellos cumplen de forma adecuada el protocolo preoperatorio, pues adelante, es a operarse, y en un año y medio aproximadamente que dura la luna de miel de la cirugía, pues ellos estarían listos para, o ser candidatos para, pues obviamente, cirugía plástica. Pero estos pacientes no son todos. El paciente tiene que entender que la cirugía plástica o la cirugía bariátrica no hace milagros. Pueden haber 15 procedimientos bariátricos, pero el paciente sigue siendo el mismo. Si el equipo multidisciplinario acude y está permanentemente con el paciente post-bariátrico, el paciente va a tener un éxito no solo en tomarse las fotos a los 6 meses, al año, año y medio. El éxito de una cirugía bariátrica es que esto dure 2, 5, 10, 15, 20 años, y si es posible para toda la vida. Ese es un éxito y un protocolo correctamente empleado, y pues obviamente la segunda etapa de la cirugía plástica va a ser un éxito rotundo, y el paciente, como tú mismo bien lo has dicho, doctor Tinoco, pues el paciente, la parte psicológica, emotiva, emocional, muchos estigmas del sobrepeso y la obesidad serán sobrellevados de la mejor manera. Entonces, ha sido una pregunta muy, muy, muy importante que todos hemos respondido. Doctor de León, ¿está indicada la abdominoplastia o liposucción en pacientes con enfermedad de obesidad? Hablamos de esto con índice de masa corporal arriba de 30, pues empezamos a catalogar los distintos tipos de obesidad sobre esta, y cuáles serían los pasos a seguir en este paciente que tenga obesidad y que pues esté queriendo una abdominoplastia o una liposucción. En este caso, definitivamente, tanto la liposucción como la abdominoplastía no son procedimientos para bajar de peso. Eso es algo paciente. Son cirugías para mejorar el contorno corporal. En pacientes con índices de masa corporal arriba de 29,9, normalmente no los operamos. Primero los mandamos al control con el nutriólogo, que bajen de peso, y posteriormente se realiza. ¿Por qué? En pacientes, desde el punto de vista de seguridad, en un paciente con una obesidad importante, si se realiza una liposucción, toda la grasa que se aspira lleva sangre. Entonces va a ser esa disminución en la hemoglobina y el riesgo que conlleva. 2, desde el punto de vista estético, generalmente es un paciente que no va a quedar satisfecho porque va a quedar con una laxitud
importante de piel en esos pacientes con obesidad. Desde el punto de vista técnico, por ejemplo, en pacientes con que son candidatas a abdominoplastía y tienen una obesidad muy importante, los colgajos cutáneos del abdomen no los vamos a poder traccionar adecuadamente hacia abajo y el resultado va a ser subóptimo, más allá de los riesgos que conllevan como las necrosis grasas, mayor riesgo de seromas. Entonces no es lo ideal. Siempre les especificamos que estos procedimientos no son para bajar de peso, son para mejorar el contorno corporal. Perfecto, es una pregunta, creo que es una pregunta muy, muy sugerida y es muy preguntada por muchos pacientes. A mí me han tocado muchas veces responder esto. Doctor Listinoco, ¿algo que añadir en esta pregunta? No, yo creo que está muy claro lo que sugiere Adrián, pues más que nada indicar a las personas que nos están escuchando que la cirugía plástica no es un procedimiento para bajar de peso. La cirugía plástica nos sirve y nos ayuda muchísimo con el contorno corporal. Entonces, lo ideal es buscar pacientes o que los pacientes acudan cuando ya han tenido un peso estable y cuando se encuentran siempre por debajo de un índice de masa corporal de 29. Eso quiere decir que no son pacientes obesos, sino que simplemente tienen eh, sobrepeso, ¿ok? Entonces ahí podemos beneficiarnos de la cirugía de contorno corporal. Pero si es que el paciente está ubicado en un grado de obesidad, ya sea grado 1 o por encima de estos, pues el beneficio siempre va a ser subóptimo y el paciente pues no va a tener los resultados que desea. Entonces lo importante es siempre que el paciente se encuentre en un peso adecuado para su estatura y pues podemos beneficiarnos mucho de la reconstrucción postbariátrica. Perfecto, doctor Tinoco. Doctor Marcelo Cisneros, en el caso que el paciente obviamente tiene una obesidad grado 1, le hablo de un 33, 34 de índice de masa corporal, pero quiere operarse de cirugía bariátrica, ¿qué hacer? Respecto a la ética, problemas legales, consentimientos informados, ¿cómo actuar en este punto? Bueno, pues es muy importante, basados en lo que han dicho los dos profesionales que me antecedieron la palabra, que primero el cirujano plástico o el cirujano bariátrico, cualquiera de los miembros del equipo que estamos involucrados en el problema del sobrepeso y la obesidad, seamos la principal fuente de concientización de la población. Ellos tienen que entender muy bien que la cirugía plástica no hace milagros, al igual que la bariátrica tampoco lo hace, pero el paciente tiene que saber cuál es la fuente de su problema. La razón de su problema es el sobrepeso. Muchas veces vienen en primer lugar al cirujano plástico y hay personas que nos dicen, vea doctor, no puedo hacer dieta, así es que hágame una liposucción. Nosotros no podemos ser cómplice de esta falta de información de la población general. Tenemos que saber que los procedimientos de cirugía bariátrica y de cirugía plástica tienen que estar muy bien orientados. Entonces, en pacientes que tienen un sobrepeso menor, que están por debajo de 29 de índice de masa corporal, podrían optar por algún procedimiento estético, siempre y cuando el paciente esté muy consciente que aunque no llegue a ser un obeso, tiene que tomar conciencia y poner cartas sobre el asunto respecto a su sobrepeso. Tiene que empezar a caminar con un equipo multidisciplinario, nutrióloga, deportólogo, y ir concientizando en el que existen varios procesos de cirugía bariátrica de diferentes grados. Como ustedes, que son especialistas en este aspecto, lo podrán informar mejor al paciente. Existe la manga gástrica, existe el bypass, existen diferentes tipos de procedimientos que están indicados para diferentes tipos de pacientes. Pero lo esencial de la conversación con el paciente que viene a informarse es que ellos tienen que saber que con sobrepeso mayor o menor, la cirugía plástica estética no es un método para bajar de peso, es un método de modelaje corporal. Y para que esto sea exitoso, el paciente tiene que tener un equilibrio en todos sus ejes, controlar primero el origen del problema, el sobrepeso, y empezar a hacer las cosas en su orden. En pacientes sobrepeso menor podrían comenzar por algún procedimiento estético sabiendo que pueden tener un resultado menor al esperado y que es probable que puedan necesitar más de un procedimiento. Entonces, lo importante es orientar a la población general de cómo se hacen las cosas, en qué orden, cuál es el grado de importancia de cada una.
y que estén muy claros que en manos de ninguno existe un milagro. Yo pago una cirugía y resuelvo mis problemas de sobrepeso, de obesidad, de forma, el bikini, la imagen, todas esas cosas podrían venir, pero con un grupo que lo haga bien. Perfecto, es muy clara la intervención de ustedes. En la parte plástica también se necesita un equipo multidisciplinario. El trabajo en equipo siempre es la llave del éxito para cualquier procedimiento que nosotros queramos hacer. Doctor Luis Tinoco, ¿por qué la cirugía postbariátrica plástica es necesaria? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿Cuál es el tiempo que usted cree que considera necesario para que se pueda entrar o iniciar esta segunda fase? Es una muy buena pregunta, Cristian, ¿qué haces tú? Mira, normalmente hay, todas las escuelas dicen que pues idealmente después de haber realizado una cirugía una cirugía bariátrica, el tiempo ideal para hacer una cirugía de reconstrucción postbariátrica es 1 año a 1 año y medio aproximadamente, y que el paciente cumpla con un peso estable entre 3 y 6 meses, es decir, que ya no tenga variaciones en el cambio del peso, que se haya mantenido estable durante este tiempo. Entonces, esas dos, esos dos puntos, sumados a que las indicaciones para realizar un procedimiento postbariátrico son, pues, inicialmente que el paciente sienta que tiene un exceso de peso, de piel, ¿no? Que por la pérdida de peso. Entonces, si es que es un paciente que tiene un exceso de piel, que le incomoda para vestirse, que le incomoda para acoplarlo dentro de su ropa o de su vestimenta, paciente que tenga exceso de piel que curse con infecciones cutáneas, pacientes que además tengan hernias abdominales conjuntas, que son muy comunes en los pacientes de cirugía postbariátrica. Además de, hay que considerar que pues, el exceso de tejido adiposo es un riesgo que nos va a dar también para la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, el quitar todo este exceso de piel, sobre todo en la zona abdominal, en la zona del busto, de los brazos o de los muslos, va a disminuir la resistencia a la insulina. Son pacientes que cursan también con apneas obstructivas del sueño, entonces el mejorar estas características del sobrepeso, pues le van a dar al paciente muchas más comodidades. Entonces yo diría que las indicaciones pues, son las mencionadas prácticamente, Cristian. Muchísimas gracias, doctor Tinoco. Doctor Cisneros, ¿algo que añadir a la pregunta del doctor Tinoco? El doctor Luis Tinoco lo ha expresado magistralmente. El paciente que ha sufrido una pérdida de peso va a tener grandes sobras de piel en diferentes lugares. Y dependiendo de cada caso, las prioridades para cada paciente podrían ser diferentes. En mi experiencia, el mayor problema del paciente postbariátrico es en el área abdominal. Yo diría que el 80% de los pacientes primero quieren resolver su área abdominal, pero usualmente necesitan resolver la piel sobrante en brazos, la piel sobrante en cara interna de muslos, hacer algo con los glúteos que pueden estar flácidos. La zona del busto en las mujeres también tienen una enorme flacidez después de pérdida de peso. Y yendo un poco más allá, inclusive el paciente de un procedimiento postbariátrico se va a ver envejecido porque va a haber también flacidez en la zona facial y cervical. Por esa razón, el espectro es muy amplio y el plan quirúrgico para la cirugía postbariátrica puede ser muy diferente dependiendo de cada caso y de cada prioridad. ¿Qué opina usted, doctor de León? Claro, nosotros en cuestión de indicaciones es, bueno, un paciente que ya haya sido sometido a una cirugía bariátrica, que ya haya llegado a su peso o a su meta y que aproximadamente la mayoría de los pacientes que nos ha tocado lo logran alrededor del año y que duren de 3 a 6 meses con un peso estable. En específico para pacientes con obesidad grado 1 y grado 2, con índices de masa corporal que lo vayan a mantener entre 25 y 28. Y pacientes que hayan tenido obesidad grado 3, les pedimos que lo mantengan entre 28 y 31. ¿Por qué varía a veces de 3 a 6 meses? Importante nosotros saber qué tipo de cirugía bariátrica se hizo. Si fue una cirugía restrictiva como una banda gástrica o si fue una cirugía restrictiva malabsortiva.
como un bypass. ¿Por qué? Porque en los pacientes que tienen este tipo de procedimientos malabsortivos es normal, es muy común que vayan a cursar con anemias, con deficiencias de vitamina C, deficiencias de vitamina D. Entonces es importante solicitar una serie de estudios prequirúrgicos dentro de la química sanguínea, ver cómo están todos sus niveles, pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de función, alguna corrección que es bastante común en este tipo de pacientes. Y posteriormente, una vez que hayan pasado todas las valoraciones, generalmente es algún pequeño protocolo en cuestión de que les pedimos que hagan, les pedimos ejercicios con espirómetro incentivo durante 15 días previo al procedimiento. Medimos también valoramos su escala de Caprini para ver el riesgo tromboembólico y pues prácticamente eso es lo más común. En pacientes que utilizan anticonceptivos hormonales se deben de suspender por lo menos un mes antes. Doctor de León, ¿y qué es más frecuente en el exceso de piel? ¿En jóvenes, en adultos, en personas con más años? Porque muchas de las veces también con una adecuada valoración, con una adecuada nutrición, un buen manejo de deportólogos, esto suele disminuir mucho y a veces no se necesita tanto la cirugía plástica. ¿Quiénes son los que más llegan a cirugía plástica postbariátrica? ¿Tiene Claro, algo que ver? depende mucho de los años que hayan tenido de evolución con su obesidad. Generalmente ya hay algunos cambios histológicos que se han demostrado en pacientes con obesidad en cuestión de las fibras de colágeno, de la elasticidad, de la calidad de estas fibras, que con los años se va deteriorando. Por eso es que pacientes ya también cuando tienen muchos años con obesidad, incluso la cicatrización se ve un poco más afectada. Depende de cuántos años hayan cursado. El promedio que nosotros vemos de pacientes yo creo que deben de estar entre 40 y 50 años. Perfecto, doctor. Perfecto. Doctor Cisneros, ¿cuáles son las limitaciones y riesgos de la cirugía plástica tras una pérdida masiva de peso? Bueno, hay algunas limitaciones que dependen más que nada que de la pérdida de peso, dependen más de la condición clínica del paciente. Sabemos que la obesidad va a comprometer muchas otras cosas, a más de la estética y el peso. Pueden ser pacientes cardiópatas, son pacientes con alteración de todo el sistema de colesterol, triglicéridos, tenemos problemas vasculares, tenemos problemas renales, tenemos problemas hormonales de hipo o hipertiroidismo, generalmente más frecuentemente hipotiroidismo. Entonces son pacientes que mientras mayor sea el grado de su compromiso en su estado clínico, son pacientes que tienen mayor riesgo para la segunda fase de la posbariátrica. La indicación primordial en ellos es pasar por una cirugía bariátrica para poder mejorar todos sus índices de colesterol, triglicéridos, glicemia, mejorar su condición cardíaca, mejorar su condición de salud, su posibilidad de hacer ejercicio, de respirar mejor, de dormir mejor. Pero para la cirugía postbariátrica debemos tener el paciente en las mejores condiciones clínicas que sean posibles. Para eso tendrá que actuar todo nuestro equipo multidisciplinar para ir controlando las diferentes condiciones clínicas. Como bien lo dijo el doctor de León, el promedio de paciente que es candidato y que llega en las mejores condiciones a nuestras manos estaría entre los 40 hasta los 55 años. Existen pacientes de mucha más edad que también hemos visto y que se puede hacer, pero hay que equilibrar básicamente su condición clínica. Mientras más condiciones clínicas desfavorables tengan, tienen mayor riesgo de tromboembolias, de problemas, de complicaciones de índole cardiocirculatorio y controlar tanto, como ya lo mencionaron los compañeros antes, controlar todas las condiciones de coagulabilidad sanguínea, prevenir las tromboembolias posteriores. Esa sería la cuestión. Cada paciente es individual y va a necesitar una valoración completa previa a la cirugía de la segunda fase postbariátrica. Perfecto, doctor Cisneros, muchísimas gracias. ¿Alguien de nuestros ponentes quiere añadir algo a lo que el doctor Cisneros ha mencionado? Bueno, yo, por ejemplo, en cuestión de la principal limitante que yo veo en este tipo de cirugías, tiene que ver con el grado de hemoglobina. Todo el tejido que vamos a retirar lleva sangre. Entonces, por eso es difícil hacer procedimientos
diferentes procedimientos en la misma cirugía. ¿Por qué? Porque todo el tejido que vamos a retirar nos lleva un riesgo de anemia. Y generalmente estos pacientes ya suelen cursar con anemias crónicas. Y en cuestiones de riesgos, como bien mencionó el doctor, suelen ser pacientes con riesgos tromboembólicos altos, suelen tener riesgos de dehiscencias, de heridas por las deficiencias de la vitamina C principalmente. Algunos pacientes cursan con hipoproteinemia o hipoalbuminemia. Perfecto, doctores. Es una plática muy interesante con profesionales de muy alto nivel como lo son ustedes. Doctor Adrián de León Jasso, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de esto de los procedimientos de cirugía plástica después de una pérdida de peso? ¿Cómo le ve usted desde desde este panorama para nuestros radioescuchas, en palabras sencillas y pues para que ellos es para ellos todo esto? Claro, la principal ventaja, como mencionamos, es la reconstrucción tanto de la función como de la forma y la estética. Es muy importante el estado, la cuestión anímica, que eso es bien importante en los pacientes. La mayor parte de las pacientes lo que nos dicen es, doctor, yo lo que quiero es ponerme una blusa, un vestido, algo y no tener este exceso de piel, sentirme bien conmigo mismo. Yo creo que ese es el principal factor, y así como les digo, en cuestión de la función, ¿no? La movilidad de las extremidades, de las articulaciones, que se vuelve mucho más sencillo ya después de esta cirugía. Y en cuestión de las desventajas, pues bueno, principalmente serían cicatrices y las cuestiones de los riesgos inherentes a este tipo de procedimientos, sobre todo cuando no se toman las medidas o los cuidados adecuados. Perfecto, doctor de León. ¿Algo que alguien quiera añadir de ustedes, doctor Tinoco, doctor Cisneros? Sí, una desventaja del procedimiento postbariátrico es que muchas veces pues, los pacientes tienen expectativas o muy altas o muy diferentes a las cuales podemos lograr con el procedimiento. Los pacientes, muchos piensan que pueden llegar a un estado físico, estético, igual o incluso mejor que el que lo tenían antes de haber subido de peso, y pues muchas veces no es así. Eso va a depender mucho de cada paciente, por más de que nosotros nos esmeremos mucho en hacer una cirugía perfecta y técnicamente dejarla perfecta, pues muchas veces no lo podemos lograr porque depende de las cualidades propias de cada paciente, ¿no? Entonces eso también es importante dejar en claro. Perfecto, doctor Cisneros, ¿algo que añadir tal vez? Sí, la expectativa del paciente es muy importante, pero yo creo que la cirugía estética posterior a bariátrica da resultados increíbles, maravillosos. Que el paciente debe saber que siempre va a tener un gran beneficio, pero que todo lo que hagamos siempre tiene un costo, ¿no? Y básicamente para el paciente termina reflejándose en las cicatrices, que el paciente tiene que saber que van a existir, pero que es un precio que vale la pena pagar a cambio de tener una estética que le permita tener una vida aceptable, feliz, socialmente de buena calidad. Simplemente eso, ¿no? Todo radica en todo este tema, en la concientización del paciente. Estoy completamente de acuerdo, pues es riesgo-beneficio, y el estado de un paciente con una obesidad 3, 4, 5, a luego tener una cicatriz en el abdomen, pero su movilidad, su limitación funcional va a estar completamente normal. Eso es algo muy, muy notorio. Doctor Tinoco, ¿cuáles son los procedimientos más necesarios y en qué orden deben realizarse? Pues ustedes nos han dicho que es abdominoplastia, los senos, los muslos, glúteos y todo eso, o son cirugías del contorno corporal después de una pérdida masiva o grande de peso. ¿Cuáles serían y en qué orden podemos realizarlos? Sí, Cristian, mira, para esto la Universidad de Pittsburgh creó una escala que es muy práctica y que nos sirve mucho a los cirujanos plásticos, en los cuales se estudia la flacidez cutánea, el grado de caída de los tejidos o de la laxitud cutánea, eh, y, pues empieza desde la cara, el cuello, empieza en el torso, en el busto, en los brazos, la región abdominal, que sin duda, como expresó Marcelo, es la parte más común a tratar en una cirugía postbariátrica, incluso la parte del pubis y de los muslos, pues son las zonas más comunes, ¿no? Sin duda la zona más común es la zona abdominal, que puede implicar incluso un tratamiento circunferencial del abdomen, no solo en la parte anterior.
Entonces es importante considerar eso. El orden o la prioridad, pues esa normalmente la escogemos conjuntamente con el paciente, ya que para algún paciente, pues la prioridad puede ser el abdomen, pero para otro puede ser el muslo o el busto. Entonces, en realidad la prioridad y el orden en la cual la realizamos, pues va a depender de escogerla conjuntamente con el paciente. Nosotros les aconsejamos que pues una de las partes más importantes y que les da un alivio tanto psicológico como físico, pues siempre es la parte abdominal, porque es la parte que más sufre cuando el paciente subió de peso y la parte que más se nota envejecida o deteriorada después de una pérdida masiva de peso. Eh, lo importante es que pues hay que considerar también la oportunidad de realizar o no estos procedimientos combinados, ya que pues muchos pacientes quieren un solo procedimiento para librarse de todo el tejido excesivo y pues muchas veces no lo podemos realizar. Hay que hacer un estudio súper importante del paciente, de sus características físicas, de sus características químicas, de sus características emocionales y de acuerdo a eso, pues dar la prioridad que amerita, ¿no? Prácticamente ese es el consejo que yo les daría. Perfecto, doctor Tinoco. ¿Algo que añadir, doctor Cisneros, doctor de León? Pues sí, yo creo que la prioridad depende mucho de la conferencia que tengamos, la coincidencia de criterios con el paciente, porque el paciente muchas veces puede tener prioridades diferentes, pero si está bien orientado por el cirujano, creo que se puede llegar a un acuerdo. Existen escuelas de hacer cirugías conjuntas y existen escuelas de no hacerlas. Yo personalmente no recomiendo, especialmente en postbariátricos, hacer cirugías conjuntas, puesto que toda la cirugía postbariátrica siempre es muy grande, implica muchas pérdidas sanguíneas, pérdidas tisulares, lo cual implica una gran descompensación clínica del paciente si no se lo hace adecuadamente. Si nosotros a eso le sumamos procedimientos conjuntos, el riesgo de complicaciones aumenta enormemente. No hay prisa. ¿Cuál es el apuro en hacer todo junto? Muchas veces quien más prisa tiene es el paciente. Como Luis bien lo dijo, él quiere solucionar todo en una sola cirugía. Pero muchas veces esas prisas pueden llevar a retardar, porque si tenemos complicaciones, en vez de ser un proceso que acorte la recuperación, puede ser mucho más demorada. No soy partidario, sobre todo en postbariátricos, hacer cirugías conjuntas porque son de gran porte. La obesidad de por sí ya es un gran problema. Si a eso nosotros le sumamos cirugías que son complejas de una en una, hacerlas conjuntas implica un problema mucho mayor. No veo la razón de hacerlo y pienso que deberíamos hacer en orden de prioridades las cirugías de una en una de preferencia. Si hay equipos muy bien organizados, por ejemplo, en Brasil, conocimos varios equipos que hacen abdominoplastia, más cirugía de brazos y más cirugía de pexia de busto, junto. Pero son equipos que están muy bien conformados y que tienen un entrenamiento, una curva de aprendizaje muy grande. Pero asimismo, los recursos económicos y las posibilidades de sostén para estas cirugías también son muy especiales, costosas, increíblemente trabajosas. Entonces, yo pienso que el mejor criterio es hacerlo de una en una. Perfecto, nos ha quedado muy claro, doctor. Doctor Cisneros, entonces, ¿usted le podría poner a un límite de edad a estas cirugías, ya que nos queda muy claro pues, que no es conveniente realizar más de una cirugía plástica reconstructiva o del contorno corporal? ¿Usted podría decirnos que hay un límite de edad para esta cirugía? Bueno, en teoría sí. La cirugía plástica estética se ha dicho tradicionalmente que tiene un límite, pero en la práctica nosotros vemos las condiciones actuales de los servicios médicos nos permiten tener pacientes de edades que antes no hubiésemos pensado hacer cirugías estéticas, que se puedan hacer. Primero porque los pacientes tienen un sistema de salud que les permite verse muy bien a los 60, 65 años, 70 años. He tenido algunos casos, por ejemplo, de pacientes que solicitan una lipoaspiración a los 75 años, que en teoría no sería candidato por la laxitud de la piel, por diferentes cosas, pero sí hay pacientes que tienen condiciones, son raros. Usualmente la mayor cantidad de pacientes están alrededor de los 40, 50 años,
que son los mayores candidatos, pero no podemos tampoco aislar, decir que hay pacientes de edad mayor que no puedan hacerse cirugía. Depende mucho de las condiciones. Si nosotros vemos que el paciente no tiene condiciones clínicas o los riesgos son excesivos, tenemos que ser los primeros en decir no, usted no es candidato. Pero eso depende, es muy variable. Hay guías que están establecidas en los servicios de salud que nos indican claramente qué pacientes son candidatos, pero dependen de variaciones individuales, de condiciones clínicas diferentes. Entonces hay que tener un equilibrio en todo. No hay indicaciones absolutas, la mayoría son indicaciones relativas y dependen mucho del equipo que podamos tener para determinar esa situación. Perfecto, doctor Cisneros, nos ha quedado muy, muy claro. Doctor Adrián de León, usted nos hablaba de la preparación para la cirugía postbariátrica, nos hablaba de muchos exámenes. Esto incluye el equipo multidisciplinario. De forma resumida, ¿qué necesitamos para que el paciente se opere con ustedes en un segundo tiempo? Y el equipo multidisciplinario, ¿qué papel funciona? ¿Qué papel lo toma ahí en ese momento? Claro, empezamos, por ejemplo, con la nutrióloga. La nutrióloga tiene que corregir varias cuestiones. Tiene que ver con la ingesta de proteínas, que va a ser muy importante, y debe atender todas esas deficiencias que va a ocasionar la malabsorción. Desde el punto de vista, el médico internista, bueno, va a hacer la valoración a nivel cardiovascular, ver cómo pacientes que es muy común que tengan hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, entonces generalmente hace son pacientes que deben de entrar controlados de todo ese tipo de factores. Normalmente un paciente que está descontrolado no lo operamos, nos esperamos justamente hasta que tenga un control de cifras tensionales, de niveles de glucemia. Importante también, la que no lo había mencionado antes, la cuestión de psicóloga. Generalmente en estos pacientes es muy importante que hagan una valoración por parte de salud mental para que entiendan sus expectativas, la realidad de lo que puedan llevar, el endocrinólogo y, bueno, por supuesto, el cirujano bariatra. Hacemos, como les dije, una valoración de riesgo de Caprini, que generalmente estos pacientes suelen estar entre moderado y alto. Nosotros de forma habitual no dejamos alguna anticoagulación previa a la cirugía. Normalmente sí la iniciamos posterior a la cirugía, aproximadamente 10 a 12 horas. En el transoperatorio usamos medias de compresión intermitente para disminuir ese tipo de riesgos, y posteriormente ya utilizamos generalmente enoxaparina. No lo utilizamos antes por el riesgo de sangrado que suelen tener este tipo de pacientes. Sí, perfecto, pues es muy correcto todo lo que usted dice. Doctor de León, ¿qué importancia usted le daría al psicólogo o al psiquiatra durante y post cirugía plástica de consolidado de cirugía bariátrica? Mucha. Yo creo que todo paciente que se va a someter a un cambio drástico, primero tiene que aceptarse, tiene que entender que va a haber un cambio en su aspecto corporal y estético, que se va a ver diferente al espejo, que ya no va a ver a la persona que era anteriormente. Y a algunos pacientes eso les genera ansiedad. Entonces, todo es un proceso que ellos deben de ir entendiendo. Y no solo en los posbariátricos, incluso en pacientes que operamos de rinoplastías, de otro tipo de cirugías, llevan ese proceso de adaptación, de verse distinto al espejo. Entonces lo vemos bastante importante. Perfecto, doctor de León Jasso. Doctor Tinoco, doctor Cisneros, ¿algo que añadir a esta pregunta? Simplemente yo pienso que una de las principales valoraciones y que deben ser hechas rutinariamente es de uno de los principales miembros del equipo multidisciplinario, que es el anestesiólogo. La anestesia juega un papel súper importante en todos los procedimientos que son cirugías de alto riesgo. Y tiene que ser mandatoria la visita preanestésica previa a la cirugía, porque el anestesiólogo es quien va a tener una valoración mucho más amplia respecto al análisis del médico clínico, del cardiólogo, del endocrinólogo y de todos ellos. La visita preanestésica es fundamental para la cirugía junto con todo el equipo. Todo lo que ha dicho el doctor León, me parece que prácticamente he resumido todo. Con este detalle que digo yo de la visita preanestésica es muy, muy importante. Sí, en realidad, Lucho, pues, en tu experiencia, más.
Doctor Tinoco. Creo que es muy básico, pues, resumir lo que Adrián y Marcelo dijeron. Siempre, pues, tener un cuidado preoperatorio del paciente es súper importante, tanto el aspecto emocional, psicológico y el aspecto propio del paciente, ¿no? Un paciente que, pues, eh, siempre es importante dejar esto claro a la población que nos escucha, que un paciente preparado, un paciente que lo hemos visto con tiempo, un paciente que hemos organizado su cirugía con anterioridad, pues disminuye mucho los riesgos, el paciente entiende el cambio que va a tener y pues va a ser muy, muy fácil que él se adapte. Entonces, yo creo que los beneficios de esta cirugía sobrepasan los riesgos cuando lo hacemos de una manera científicamente adecuada. Sí, yo estoy muy de acuerdo con todos ustedes y quisiera sí añadir algo. Cuando un equipo multidisciplinario ha estado al frente del paciente, como mando el cirujano bariatra y el nutriólogo, deportólogo, psicólogo, psiquiatra, médico internista y todo el demás equipo multidisciplinario, cuando ellos han estado de forma permanente y persistente, trabajando de forma eficaz con el paciente, incluso no hablamos de desnutriciones, no hablamos de diferentes tipos de anemia, de déficit de algunas vitaminas, de caídas de pelo, de uñas frágiles. No, no hablamos en este punto, porque pues si se ha llevado un seguimiento adecuado y el paciente antes de someterse a una cirugía fue testigo y firmó que la cirugía post-bariátrica y los cuidados por-bariátricos son demasiado importantes, pues esto van a disminuir en gran medida las complicaciones o déficit que pueden existir de acuerdo a los diferentes tipos de procedimiento. Y eso también es una ayuda muy importante para pues luego derivar a nuestro equipo de cirugía plástica post-bariátrica, porque le vamos a llevar también en las mejores condiciones a este paciente, pues si no va a haber repercusiones pues, de mucha intensidad. Doctor Luis Tinoco, ¿cuáles son los cuidados posteriores y la recuperación para el paciente de cirugía plástica tras una pérdida masiva de peso? Este es un punto súper importante que tú lo tocas, Cristian. Los cuidados postoperatorios, pues, no son igual de importantes que el procedimiento en sí, ¿no? Los cuidados postoperatorios, pues, empiezan en la sala de recuperación. Son pacientes que yo siempre les indico a los pacientes que tienen que empezar una deambulación temprana, que tienen que tener un apoyo familiar muy importante, ¿no? Porque llevar un estado de recuperación solo, pues puede ser un poco complicado. Entonces, siempre es importante que tengan un apoyo familiar. Es importante que los pacientes consideren que tienen que tener todo un equipo también que les ayude en su recuperación. Son pacientes que van a tener la necesidad de usar atuendos tipo una faja, cuando vayan sobre todo si es que intervenimos la porción abdominal, ¿no? Son pacientes que van a requerir también un seguimiento nutricional muy importante, porque si bien la cirugía bariátrica y la cirugía plástica post-bariátrica, pues no garantizan que el paciente no vaya a subir de peso. Entonces es súper importante que los pacientes cambien su estilo de vida o lo lleven de la manera que la estuvieron llevando antes en su preparación para la cirugía post-bariátrica, ¿no? Entonces, todos los cuidados, pues, si bien lo tenemos en mente los médicos y somos los que llevamos el periodo de recuperación, pues el paciente y su familia llevan una parte importante en el periodo postoperatorio. Yo creo que es lo más importante, Cristian. Perfecto, doctor de León, doctor Cisneros, ¿algo que añadir tal vez? Bueno, nosotros siempre como protocolo, tanto en el pre como el postquirúrgico, el uso de espirómetro incentivo, siempre buscamos ese reclutamiento de los alvéolos respiratorios para que el paciente tenga menos riesgos de atelectasis y otro tipo de secuelas que suele haber en este tipo de pacientes. Los dejamos normalmente hasta 7-10 días después de la cirugía y generalmente también que lo inicien desde antes. Las medias de compresión intermitente se las retiramos hasta que el paciente empiece a caminar, incluso saliendo de la cirugía se las lleva a su habitación.
Dependiendo del tipo de sangrado que haya tenido el paciente, a veces a las 12, 24 horas llegamos a pedir alguna biometría hemática de control, pero siempre buscamos, al no realizar procedimientos en conjunto, cuidar mucho eso, ¿no? Disminuir el riesgo al máximo de transfusiones a los pacientes, y el uso de enoxaparina, como les decía, más o menos 10 a 12 horas después de la cirugía y hasta 5 a 7 días posterior. Y muy importante, como dijo Luis, el seguimiento por la parte de nutrición, el apoyo familiar, y también dejamos fajas, generalmente de compresión media, para que no vaya a lastimar ahí los tejidos durante aproximadamente 6 semanas. Perfecto, pues ha sido un tema de gran trascendencia. En realidad, pues no creo haber, no me acuerdo haber escuchado una charla de cirugía plástica postbariátrica de una forma tan clara como ustedes nos han explicado. Pues tenemos varias preguntas del público que se repiten muchas, pero bueno, vamos a hacer la última pregunta. Doctor Marcelo Cisneros, luego de una cirugía bariátrica y cirugía plástica, ¿tengo que seguir con el protocolo que al inicio la tenía? El equipo multidisciplinario, ¿dónde queda? ¿Podré subir de peso tras las dos cirugías? ¿Podrá haber reganancia de peso luego de la bariátrica y plástica como segunda intención? El paciente tiene que entender que el protagonista de todo este proceso es el paciente. Él es el protagonista de todo esto. El resto del equipo multidisciplinario se ha subido a un barco, en donde el que comanda el barco es el equipo de cirugía bariátrica, puesto que ellos comienzan el proceso, distribuyen el trabajo y se coordinan con todos los que empujamos este barco, que son todas las especialidades que hemos colaborado. Pero el protagonista de esto es el paciente. Él tiene que estar claro que a pesar de todos los procedimientos bariátricos, cirugía plástica, él puede volver a subir de peso. Hemos visto que pacientes hechos todos los procedimientos que hemos mencionado han vuelto a subir de peso. Y eso tiene que saber el paciente, que no es culpa del equipo bariátrico, ni del cirujano plástico, ni del nutriólogo. Es culpa de él, porque el protagonista de esto es el paciente. Él es quien tiene que hacerse cargo de su vida, apoyado por todos nosotros, por todo el equipo que vamos a estar siempre allí. El equipo comienza su viaje comandado por alguien, pero nunca se disgrega, aunque el paciente haya pasado 10 años. Siempre será paciente del equipo quirúrgico. Todos, sin que nadie se baje del barco. El protagonista es el paciente y él es el responsable de su vida. Nosotros somos un apoyo. Perfecto, doctor Cisneros, eso ha sido algo muy claro lo que usted ha dicho. Muchas de las veces les digo a mis pacientes, el mundo no tiene que cambiar para ti, tú tienes que cambiar para el mundo y así tener una vida sana y así llegar al objetivo que tú te propusiste. Porque recordemos que un paciente candidato a cirugía bariátrica no es que sea fácil, no es que a mí vienen y me dicen, doctor, ¿cuánto cuesta un bypass gástrico? Y, sí, esto, mañana a las 8 te opero. No, esto no es así. Tienen que pasar todas las pruebas del equipo multidisciplinario, así como hacerse exámenes de laboratorio, endoscopías. Es un protocolo completo que tienen que ellos vencer para que nosotros como equipo quirúrgico con el anestesiólogo, que es clave, es pieza angular en este procedimiento, pues se acepte y se haga el procedimiento. Entonces recordemos, hay que recordarle muchas veces al paciente que esto no fue fácil. Llegar a un procedimiento quirúrgico bariátrico no fue tarea fácil, porque primero tienen que perder el 5 al 10% de su exceso de peso. Y aquí en Ecuador no es que hayan anorexigénicos como en México, pues yo ocupaba muchos anorexigénicos y les daba una fuercita a los pacientes para que me ayuden con la pérdida de peso. Hay que recordarles todo esto. Además que el gasto que representa una cirugía bariátrica en el protocolo preoperatorio, trans y post, dependiendo del procedimiento, también es costoso. Entonces, todo esto suma para que el paciente entre en conciencia y luego de una cirugía plástica que sería como el premio al paciente post-bariátrico,
así nosotros lo llamamos, es el premio, tú te mereces porque demostraste que quieres cambiar tu vida, porque como nuestros panelistas han nombrado, de 3 a 6 meses en un peso promedio regular, entonces esto nos indica que el paciente en realidad quiere cambiar su vida. Eso es muy importante. Doctor Tinoco, doctor de León, algo que sumar a esta maravillosa respuesta del doctor Cisneros. Yo creo que la cirugía plástica postbariátrica es increíble, Cristian. Los pacientes, pues yo creo que culminan después de la cirugía bariátrica y del procedimiento de cirugía de reconstrucción en cirugía plástica, se sienten muy contentos, se sienten muy aliviados, se sienten como que han vuelto a vivir algunos de ellos, ¿no? Se sienten muy cómodos, hacen su vida normal, se sienten muy motivados, cambian sus hábitos físicos, eh, tienen un nuevo estilo de vida, su estilo nutricional, su ejercicio y pues su actitud ante la vida es mucho más alegre, ¿no? Entonces, sin duda es un procedimiento que pues lo recomendamos mucho. Hay equipos de cirujanos plásticos que se dedican solo a esto en otros países y pues es algo que ha crecido mucho. En nuestra sociedad, pues cada vez los problemas de sobrepeso y de exceso pues están presentes y pues nosotros estamos ahí para ayudarles con la reconstrucción y sentirse bien, ¿no? Perfecto, doctor Tinoco, muchísimas gracias. Doctor de León, ¿algo que añadir? Sí, creo que pocos procedimientos suelen ser tan satisfactorios para los pacientes como la combinación de la cirugía bariátrica con la cirugía posbariátrica, por tanto el beneficio anímico que tienen los pacientes como en la repercusión en el beneficio de su salud que van a tener una vez que controlan la obesidad. Pero definitivamente se requiere de un paciente comprometido, un paciente que esté tanto en compromiso con su cirugía bariátrica como en su cirugía posbariátrica para que no recaiga. Perfecto, queridos amigos, pues hay muchas preguntas en el público. Voy a nombrar solo dos y que pues nuestros ponentes nos ayuden con estas respuestas y pues luego en el chat por Facebook, en la página de la Mirilla, pues se podrá responder todas las demás inquietudes que ustedes tengan. ¿Por qué aparece la flacidez? ¿Quién nos ayuda con este tipo de pregunta? La flacidez aparece porque se rompen las fibras elásticas de la piel. Lo más común es pensar en un globo que se estira y justamente después de desinflado queda la piel sin adecuadamente retraerse. Las fibras de colágeno se rompen y no tienen la misma elasticidad. Esto lo vemos muy comúnmente tanto en los embarazos como en los aumentos de peso por obesidad. Perfecto. Y yo quisiera añadir algo más, porque, o sea, nosotros en la consulta siempre vemos pacientes que han intentado de todo. Entonces, yo no sé qué explicación podríamos darle desde el punto de vista de su especialidad a los pacientes que están con 10 kilos de más 4 meses, luego están con 2 kilos menos de los 10, unos 2 meses, luego suben, luego bajan, suben, bajan, suben, bajan. Esos yo pienso que son los primeros candidatos o más propensos a una flacidez más fuerte y los primeros candidatos a cirugía plástica, post cirugía bariátrica. No sé qué podemos o cómo se podría explicar esta subida y bajada de peso drásticas en 2, 3 meses y así se lleva una vida de casi de más de 5, 10, 15 años, dependiendo de la edad del paciente. Claro, esos cambios drásticos en el peso repercuten mucho. Sí depende mucho la edad. Hay edades en donde se permite ese aumento y disminución y la piel va a retraer adecuadamente y depende también mucho la genética, ¿no? Hay pacientes que tienen su piel y las características de un paciente que sube, baja, eventualmente la piel va a adquirir esa flacidez. Perfecto, queridos amigos. Como última pregunta y debido ya al tiempo, también nuestros ponentes pues igual tienen sus tareas, sus cosas que hacer, consultorios y demás. ¿Cuánto tiempo debo dejar de amamantar para operarme los senos? ¿O puedo amamantar después de realizarme la cirugía de senos? En mi concepto, cualquier paciente que opte por una cirugía de senos debe haber dejado de dar de lactar por lo menos 6 meses antes de una cirugía de reducción o de levantamiento de pexia de busto, puesto que al operar sobre un tejido que aún está con una función de lactancia, la posibilidad de tener infecciones en la zona de la quirúrgica es mucho más alta.
podemos tener muchos problemas por parte de una cirugía hecha en periodo de lactancia. Lo recomendable, en mi concepto, sería al menos 6 meses sin lactancia para proceder a una cirugía mamaria. Perfecto, queridos amigos, amigas. En algunos casos, la cirugía estética se vuelve fundamental después de la cirugía bariátrica, porque los pliegues de piel no desaparecen aunque se usen cremas, se haga ejercicio y más cosas. No solo se trata de una disconformidad estética, sino también de una dificultad en la vida cotidiana, porque los pliegues pueden generar problemas cutáneos como infecciones o erosiones de la piel. También se presentan casos de depresión debido a que el paciente bariátrico no se siente cómodo con su nuevo cuerpo. Estimados amigos, amigas, agradezco nuevamente su tiempo a los ponentes y los radioescuchas, esperando que la información brindada se comparta y genere un impacto de conciencia en todos los sectores. Los gobiernos, los servicios de salud públicos y los seguros privados no se dan cuenta que la obesidad es el origen de la mayoría de enfermedades severas de la población y sus complicaciones o sus tratamientos diarios superan los costos hasta 25 veces a un protocolo adecuado de cirugía bariátrica o cirugía para la pérdida de peso y sus enfermedades. Es necesario, además, una adecuada selección de profesionales certificados. En el caso de México, certificados por los colegios mexicanos de cada una de sus especialidades y en el Ecuador, reconocidos los títulos por el CEDESID. Esto va a evitar en gran medida complicaciones en todos los escenarios posibles. El doctor Marcelo Eduardo Cisneros Quintanilla trabaja en la clínica Corpore. Su número de celular es el 099-9614-660. El doctor Adrián de León Jasso, en Ciudad de México, su número de celular es el 44-9111-8867. En la clínica San Telmo Medical Center en Aguascalientes, su consultorio es el 716, y en el Hospital Aranda de la Parra en León está en la Torre 9 en el consultorio 704. De igual manera, el doctor Luis Tinoco Cazorla de Cuenca, Ecuador, está trabajando en el Hospital Santa Inés en la Torre 3 en el consultorio 419. Su número de celular es el 096-3097-456. Un saludo muy afectuoso y nos vemos en 15 días para tratar ovario poliquístico y obesidad. Un saludo muy fraterno a todos. Gracias. Veterinario a domicilio. Atención veterinaria integral en la comodidad de su hogar. Atención médica veterinaria 24 horas los 7 días a la semana. Ofrecemos los servicios de vacunación, desparasitación, servicio de peluquería, baños profesionales profundos, pipetas antipulgas, servicios de esterilización. Para más información y contactos, al 0984-590920. El Dr. Rodrigo López Cabrera, un veterinario sólidamente confiable. Veterinario a domicilio. Estudio Jurídico Dr. Juan Carlos Cabrera. Un grupo de profesionales altamente calificados demuestran su compromiso, preparación y trabajo en cada ocasión. El abogado Javier Armijos y el abogado Mateo Cabrera, especialistas en tránsito penal, familia, en violencia, migración, cobro de cartera. Atendemos en edificio Acrópolis, 6º piso. Para más información, comunícate al teléfono 093-966-7152, 0984-931491. Los abogados Javier Armijos y Mateo Cabrera los esperan. Bonamé, un estilo que cautiva. Línea de ropa, zapatos,
sombreros de paja toquilla, bolsos y accesorios. Bonamé, de Ecuador para el mundo. Rocket Queen, tu solución tecnológica. Páginas web, redes sociales, transmisiones de tus eventos. Todo para tu computador y tu sistema. Crea TV, productora audiovisual, fotografía profesional, videos comerciales e institucionales, producciones y más.